¿Cómo están? Dios los bendiga a todos que nos están viendo ahí a través del Facebook, a través del Instagram, a través de la página web. Todos los que están viendo ahí, hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Julio Torres de España. Él se va a presentar en este tiempo. Así que busca un lugar donde disfrutar de Dios, busca un lugar donde puedas compartir también de repente con la familia esta transmisión, y sabemos que la palabra del Señor no vuelve vacía. Hoy estará con nosotros desde España el pastor Julio de Torres. ¿Cómo estás, pastor Julio? Dios te bendiga, bienvenido a Perú a través de estas plataformas digitales. Dios te bendiga, pastor Isaías. Estoy encantado de estar con vosotros aquí, vía Zoom. Ojalá pudiera estar con vosotros allá. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a todos los que vayan a estar con nosotros y es un honor estar con ustedes hoy. Muy bien, así que ahí en casita donde estás, todos los que son parte de FV Iglesia, les animamos a que puedan compartir el mensaje de hoy, a que puedan estar atentos y disfrutar. Pero antes vamos a orar al Señor para que Él tome el control de este tiempo y la palabra pueda llegar a tu corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde maravillosa, te honramos, Espíritu Santo, bienvenido. Y derrámate a través de estas plataformas, haz tu obra, háblanos, abre nuestro corazón, trae una respuesta a nuestra vida, te entregamos en este tiempo todo lo que vayamos a hacer y decir en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pastor Julio de Torres, te dejamos a ti, Dios te bendiga, estamos atentos a lo que Dios pueda hablar a través de tu vida. Amén. Bueno, una vez más, amada iglesia, más adelante puedes estudiarlo en casa. Y la historia nos dice que Jesús, en el versículo 1, estaba con los fariseos y habiendo oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice que Jesús salió de Judea y quería dirigirse a Galilea, pero el Evangelio nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Y dice que cuando él está aquí en Samaria, de repente va a una ciudad llamada Sicar y se encuentra con una mujer que se acercaba al pozo. Dice la Biblia que Dios estaba en un pozo, en el pozo de Jacob. Y este es el primer punto de este mensaje que me gustaría hablar con vosotros, que es que una de las claves para hacer la iglesia es estar en el lugar indicado. Dice la historia que Jesús estaba en el pozo. Y sabes, el pozo no es un lugar en esa época, tenemos que pensar en la época en la que Jesús vivía. El pozo no era un lugar como tú y yo quizás a lo mejor podemos pensar, ¿no? El pozo era un lugar habitual, era un lugar que era parte del día a día de la sociedad y de la cultura de esa época. Toda la gente cuando necesitaba agua no tenía grifos como tú y yo quizás a lo mejor podemos tener en casa, o tenían botellas de plástico con agua, sino que cuando uno quería y necesitaba tener agua, constantemente todos los días debía ir a un pozo. Y es en ese pozo donde podían coger agua y diariamente la gente iba al pozo. El pozo era un lugar de tránsito. Igual que podríamos decir hoy como cuando vamos al mercado a comprar nuestra comida, a comprar ese pollo, ese arroz para cocinar en casa. El pozo era un lugar en el que la gente constantemente acudía. Y vemos que Jesús está en un lugar cotidiano, en un lugar donde normalmente la gente estaba. Y creo que esto nos habla fuertemente de cómo Dios compartía su mensaje. Vemos que Dios en este momento va a un lugar cotidiano, a un lugar normal. Jesús no estaba en ese momento en una gran plaza, Jesús no estaba en medio de una sinagoga, no estaba en medio de un concierto, no estaba en medio de un lugar tan espectacular, sino que Jesús se relacionaba con las personas cara a cara. Estaba en el momento indicado, donde la gente estaba, donde la gente hacía su vida constantemente, diariamente. Y si tú y yo queremos hacer iglesia, lo primero que debemos saber es que debemos estar en el lugar indicado. Debemos estar en aquellos lugares donde Dios o Jesús estaría en este momento. Seguramente Jesús, si estuviera en el siglo XXI, estaría en los supermercados, estaría en los centros comerciales, iría a donde está la gente y de una manera natural y cercana les compartiría su mensaje. Y tú y yo tenemos ese llamado. Jesús conocía el lugar donde vivía la gente, conocía su cultura, conocía sus tradiciones, sus costumbres, sabía cómo la gente vivía. Y cuando Jesús vio que en este pozo había una mujer necesitada, él estaba en el lugar indicado
para darle esa palabra, para hablar con esta mujer, para poder compartirle acerca de su amor, acerca de lo que Dios tenía para esta persona. Así que lo primero que quiero llamarte y desafiarte es que podamos estar en el lugar indicado. Quizás el lugar indicado en tu vida es tu trabajo, es la oficina donde tú trabajas, quizás a lo mejor es tu vecindario, tus compañeros de clase, de instituto, en la universidad, o quizás es simplemente en medio de este confinamiento aquella persona a la que tú le compras tu leche o le compras tu comida, la persona que está más cerca de ti en tu día a día, ese lugar donde tú debes estar, cerca de las personas que necesitan de Jesús. Por eso yo te pido en este momento que puedas estar reflexionando, que puedas recibir esto de parte de Dios y que tú puedas reflexionar y pedir al Espíritu Santo en tu casa día a día. Señor, ayúdame a saber dónde debo estar en cada momento, a saber estar en el lugar indicado, en el lugar donde Dios puede hacer algo increíble en la vida de una persona. Pero la historia continúa y dice que Jesús se sienta y comienza a hablar con esta mujer. Y la mujer, lógicamente, cuando va al pozo a sacar agua, se encuentra con Jesús y Jesús le dice una frase muy concreta: dame de beber. Y cuando esta mujer escucha a Jesús, dame de beber, le resulta muy escandaloso. No sé si esa palabra se usa allá en Perú, pero esa mujer se quedó muy sorprendida de que Jesús hablara con ella. ¿Por qué? Porque el texto continúa y esta mujer dice que era samaritana. Y es importante tener en cuenta esto: los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Había muchísimas disputas, muchísimas peleas, y de hecho ellos no se trataban, no querían saber nada unos de otros, no se llevaban bien entre ellos, de hecho se consideraban enemigos los unos de los otros. Sin embargo, Jesús no tiene en cuenta que la mujer es samaritana, y de repente Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es quien te dice dame de beber, tú automáticamente le pedirías. Y esa mujer queda desconcertada. Y este texto tiene un significado súper profundo, pero más allá de profundizar en eso, me gustaría que viéramos algo. Y es que Jesús, a la hora de predicar su mensaje, no tenía en cuenta ni la raza ni el género de esa persona. ¿Sabes? Jesús conocía la cultura perfectamente. Jesús sabía perfectamente que esa mujer era samaritana. Jesús no le pilla por sorpresa o no se sorprenda al escuchar que esa mujer era samaritana. Él sabía y era muy intencional cuando predicaba su mensaje. Y Jesús lo que pretende hacer en la vida de esta mujer es hacerle entender de que el Dios de Israel, el mensaje de Dios, no queda limitado a los judíos solamente, sino que el Dios de Israel deseaba ser el Dios de las naciones. Escogió a Israel como su pueblo, pero él quería que todo el mundo conociera de Dios. Y sabes, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también a la hora de hacer iglesia es que cuando predicamos el mensaje de Jesús, debemos de tener cuidado de no hacer acepción de personas. Y quizás tú me puedes decir, bueno, yo creo que no es tan difícil hacer acepción de personas, pero muchas veces podemos caer en el error de decir, bueno, yo quizá a esta persona no le voy a compartir el mensaje porque quizá es muy dura, quizá no va a recibir el mensaje de una buena manera, quizá puede enfadarse o quizá me va a rechazar. Pero Jesús no tuvo en cuenta el rechazo de las personas. Jesús muchas veces sufrió el rechazo de aquellos que no querían creer en él. La Biblia nos dice que Jerusalén fue la ciudad donde menos recibieron el mensaje. De hecho, Jesús le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Pero Jesús no tuvo en cuenta el rechazo, no tuvo en cuenta la raza, no tuvo en cuenta que era mujer, porque incluso eso era revolucionario, porque en ese tiempo los hombres y la mujer no podían hablar como tú y yo hablamos, quizás con otra mujer, sino que en esa época el machismo era muy fuerte, la mujer quedaba reducida a simplemente las tareas de la casa, pero Jesús dice: yo voy a compartir el mensaje y voy a dignificar a esta mujer. Y sabes, tú y yo debemos de tener también en cuenta esto. Pablo nos dice, cuando después de Jesús, Pablo se le considera el mayor misionero, Pablo constantemente habla. El mensaje de Jesús está por encima de la raza. Jesús no hizo acepción de personas. Pablo nos habla de no hacer acepción de personas a la hora de predicar el mensaje de Jesús. Entonces yo quiero invitarte a que puedas conocer la cultura de tu pueblo, que puedas conocer las raíces, las tradiciones, pero que aquello que está dentro de la sociedad no implique que tu mensaje sea diferente.
que tú puedas predicar a las personas independientemente de su raza, incluso de su preferencia sexual en este mundo tan corrompido por la homosexualidad, que tú prediques y prediques a tiempo y afuera de tiempo como Timoteo lo hizo, que puedas glorificar a Dios predicando a toda persona que encuentres, al rico, al pobre, aquel que está necesitado, aquel que está quizás a lo mejor sin tanta necesidad material, pero necesitado de una palabra de ánimo, de una palabra de esperanza, de que Jesús toque y transforme su vida por completo, porque todos los que estamos aquí, en algún momento alguien tuvo el amor y la delicadeza de venir a ti y no tener en cuenta si eras alto, si eras bajo, si eras rico, si eras pobre, sino que simplemente te amó y compartió su fe contigo. Y de igual manera Dios nos llama a lo mismo. En este tiempo de pandemia, de dificultad, es tiempo de hacer iglesia, de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Quizás a lo mejor estás confinado y dices, Pastor Julio, no sé cómo poder comunicar el mensaje. Bueno, gracias a Dios, por Zoom podemos conectarnos con amigos, con familiares, y es el momento idóneo para poder hacer iglesia desde casa. Qué tiempo tan increíble que ni siquiera pues, tienes que salir de casa para poder proclamar el mensaje de salvación. Y quisiera ponerte como ejemplo una persona que cambió y transformó y tocó mi vida. Y se llama William Wilberforce. William Wilberforce fue una persona que siguió a Jesús, que amó a Jesús, que realmente se dedicó. Y esta persona entendió de que la esclavitud estaba corrompiendo el mundo. Y sabes, siglos atrás, su mensaje no solamente fue un mensaje de esperanza, un mensaje que tocó la vida de cientos de personas, sino que él logró que con el paso de los tiempos la esclavitud fuera abolida en su propio país. La esclavitud que estaba tan normalizada hasta hace pocos siglos, su mensaje tocó la sociedad y él no se dejó influenciar por la cultura, sino que él conocía, pero cambió la forma de pensar y la forma de vivir en esa época. Y tú y yo hemos sido llamados, igual que este hombre, a transformar e impactar la cultura donde vive. Quizás tú dices, bueno, es que mi cultura es muy dura, mi cultura es muy fuerte, o mi cultura es diferente a lo que Jesús nos llama a vivir. Pero, ¿sabes? Aquellos que perseveran, aquellos que viven en la fe, aquellos que realmente anhelan y desean conocer a Dios y vivir y hacer iglesia, hacen iglesia no solamente en las 4 paredes donde se reúnen, sino que hacen iglesia en el mundo entero. Jesús transformó la sociedad antes de transformar las 4 paredes de una sinagoga. Y, ¿sabes? Después de esto, la historia continúa y empieza a hablarle y Jesús conoce la realidad de esta mujer. Dice que él conoce que esta mujer no tenía marido, sino que el marido que tenía ahora venía de haber tenido 5 antes. Es decir, esta mujer era una mujer que había pasado una vida difícil y Jesús conoce la vida de esta mujer. Seguramente el Espíritu Santo hablaría a la vida de Jesús. Jesús conocería por el Espíritu lo que esta mujer había vivido. Pero, ¿sabes? Hay algo que me hizo romper mi forma de pensar a la hora de hacer iglesia. Porque no sé si a ti te pasa que cuando predicamos el Evangelio, rápidamente lo primero que hacemos es decir, arrepiéntete, pecador, tu vida corre peligro. Y yo creo que debemos de decir a las personas que están mal, que hay pecado en su vida. Pero Jesús a esta mujer no comienza diciéndole que hay pecado en su vida, no comienza diciéndole que debe de arrepentirse, que si no se vaya al infierno, sino que Jesús es muy interesante cómo predica el Evangelio de esta mujer. Y es que él comienza a hablar y él, en un momento de la conversación, le dice, ¿sabes? Yo tengo un agua que sacia tu sed para siempre. Yo puedo ofrecerte un agua diferente al agua a la que tú estás diariamente acostumbrada a beber. Yo puedo ofrecerte algo diferente a lo que tú continuamente estás viviendo. Es decir, el evangelio que Jesús le da a esta mujer es un evangelio que le ofrece y le propone algo diferente. ¿Sabes? Hoy en día la sociedad está tan corrompida. Los políticos continuamente dan discursos que dicen mucho, pero quizás hablan poco o hacen poco. Y en este mundo quizás a veces los discursos o el hecho de que alguien hable tanto muchas veces pierde credibilidad. Pero, ¿sabes? Jesús hace algo diferente. Y es que en vez de acudir y recalcar esta situación, él dice, ¿sabes? Te quiero ofrecer algo diferente. Y creo que Jesús, para que lo pudiéramos entender, es como aquel hombre de negocios que tiene un producto increíble, tiene un producto que es súper importante. Y él vende ese producto e intenta comunicarlo de la mejor manera para que la persona, cuando escuche ese anuncio, diga, yo estoy haciendo algo mucho más importante
que es ofrecer vida, es ofrecer salvación, es ofrecer sanidad y un cambio a la gente. Y si los hombres de negocios, que en este mundo material se esfuerzan tanto, ¿cuánto más tú y yo, que tenemos un mensaje mucho más, tocar una ciudad, puede tocar el mundo entero? Tú y yo debemos esforzarnos lo máximo posible por comunicar un mensaje que ofrece una vida diferente, porque, ¿sabes? La vida que Jesús nos ofrece es diferente. Sí, tenemos que arrepentir de nuestros pecados, tenemos que cambiar. El arrepentimiento no es otra cosa que transformar nuestra vida. Jesús viene a transformar nuestra mente, pero viene a ofrecernos una vida diferente, una vida llena de plenitud en Jesús, una vida llena de amor, lleno de gozo, lleno de paz, en medio de las circunstancias difíciles, porque la vida en Cristo muchas veces no es fácil, pero Jesús nos promete estar con nosotros todos los días. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y aquel que venció el pecado, venció la muerte en la cruz y resucitó, es el mismo Dios que tú y yo tenemos que proclamar y predicar hoy en día. Un Dios vivo, un Dios que da vida a aquel que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, pero un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que renueva, un Dios que no tiene en cuenta nuestras faltas, sino que nos perdona si nos arrepentimos. Y es ese el evangelio que tú y yo debemos construir y predicar haciendo iglesia. Quizás tú puedes decir, wow, Pastor Julio, quizás es muy difícil, quizás me costará, pues, ¿cómo hago yo para hacer esto? Pues la clave no es otra que ser dirigidos y guiados por la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo cuando experimenté por primera vez un encuentro radical con la persona del Espíritu Santo, no hizo otra cosa que provocar en mí un deseo de proclamar el Evangelio. Y la Biblia nos dice, en el capítulo 4 de Lucas, que Jesús, en el momento en el que recibió el Espíritu Santo, dice que el Espíritu le fue dado para predicar y pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. Es decir, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para hacer lo que Jesús hizo con esta mujer. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para poder predicar a esta mujer samaritana, para sanar a los endemoniados, para dar libertad, para sanar a la hija de Jairo, para tantas historias que vemos en la Biblia que fueron hechas simplemente para mostrarnos a nosotros cómo Jesús proclamó su mensaje y cómo Jesús construyó el reino de Dios en su tiempo. Y por último, me gustaría acabar con el resultado de la predicación de Jesús. Porque, ¿sabes? Cuando tú y yo predicamos, debe de producirse algo. Nuestro evangelio no es un discurso de conocimiento y ya está, sino que dice la Biblia y dice Pablo que la predicación del evangelio es una palabra de poder. Es un mensaje que debe tocar las vidas. No es solamente un conocimiento que tú y yo adquirimos aquí, es una información, sino que es un mensaje que debe provocar algo en la persona que escuchamos. No puede dejar indiferente a la persona. Dice la historia que Jesús comenzó a hablarle a esta mujer acerca de la adoración, porque en esa época se creía que a Dios había que adorar en un lugar, los samaritanos decían que otro, pero Jesús le dice que ya no se trata de lugares, se trata del Espíritu viviendo en nosotros. Y todas estas cosas, todo aquello que Jesús le comparte a esta mujer, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca, en el versículo 27, dicen, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, Jesús no predicó a una multitud, que una ciudad entera quisiera conocer a Jesús. De esta forma, no le estuvo predicando en medio de un congreso donde había miles y miles de personas. Jesús le compartió en un pozo, sentado en un pozo. Pero, ¿sabes? Ese mensaje desde la sencillez de una vida cotidiana, igual que podría ser un mensaje al maestro. Quisiera conocer qué es lo que es ese Cristo, ese Mesías. Y sabes, pero sabes, Jesús quiere usarte a ti para predicar a una sola persona o para predicar a miles, pero que esa persona pueda provocar que quiera conocer a más y más personas y anunciar aquello que Dios ha hecho en su propia vida. Sabes, si tú logras tocar a una persona, si tú logras que esa persona conozca a Cristo y decida seguirle, ¿quién sabe lo que Dios puede hacer por medio de esa predicación? ¿Quién sabe si tú al predicar a esa persona has provocado que una familia entera, que un barrio, que una ciudad desee conocer a Jesús? ¿Sabes? Me gustaría también contarte la historia del famoso Billy Graham. ¿Cuánto conoces a Billy Graham? Billy Graham fue un evangelista que durante el siglo XX evangelizó por todo el mundo. Y sabes, es muy curioso porque yo conocí una historia de unos evangelistas que dicen que se reunieron para hacer unas campañas evangelísticas por diferentes lugares. Y sabes, ellos empezaron a repartirse y a uno de ellos le tocó ir a Estados Unidos, a una zona en concreto, a un estado.
y él realizó su campaña evangelística. Él se levantó, subió, predicó, y ¿sabes? Al paso del tiempo, todos estos evangelistas volvieron a reunirse y comentaron cómo fue y cómo surgieron y cómo le fue en su predicación, en sus campañas evangelísticas. Y ¿sabes? Un evangelista decía, ¡wow! En mi campaña se convirtieron miles de personas, pude predicar a miles. Otro decía, ¡wow! Yo también pude predicar a cientos de miles de personas. Se convirtieron 4 personas. Y estaba frustrado ahí con estas personas porque decía, quizás Dios no me usó tanto como a ellos, quizás Dios se olvidó de mí, quizás entre esas pocas personas se encontraba Billy Graham. ¿Sabes? Predicaría con pasión, con denuedo. Esa persona, por medio de un conocimiento de Dios, logró predicarle a un mundo entero. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quizás tú no llegarás a ser Billy Graham, quizás Dios no te utilizará por el mundo entero, yo no lo sé, ojalá lo haga. Quizás no es tu llamado, pero quizás Dios te pone al lado para predicarle a una persona en concreto que revolucione el mundo entero. Quizás Dios quiere usarte para que tú evangelices y proclames este mensaje y hagas iglesia. Es increíble, es tan poderoso y es tan importante que estemos en el lugar indicado, que estemos en la hora concreta, que Dios nos use y nos dirija para predicar el mensaje y ofrecerle al mundo un mensaje diferente al que está escuchando. Y por último, Jesús les dice en el versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Iglesia, fuente de vida. Hoy en día es el momento de alzar los ojos, de mirar hacia adelante, de levantar la voz y mirar que hoy los campos están listos para la siega. Hoy es el momento de predicar el mensaje. Jesús les quiso enseñar a sus discípulos, queridos discípulos, es el momento de levantarse y predicar el evangelio. Es el momento de ofrecer ese agua de vida que sacia la sed. En medio de un mundo que hoy en día más que nunca está enfermo y no solamente por la pandemia, está lleno de sed, está sediento y necesita que alguien acuda para ofrecerle ese agua de vida que puede saciar su sed. Y Dios quiere usarte a ti en este tiempo de dificultad para traer vida, para traer paz, para traer bondad, para traer... Dios quiere cogerte a ti en este momento, aquí y ahora, para trastornar tu ciudad. Sí, me gustaría que donde estás pudieras cerrar tus ojos en este momento. Yo he terminado ya este mensaje, pero me gustaría orar por ti en este momento. Me gustaría que pudieras, en el lugar donde estás, que estés tranquilo, que puedas reflexionar en lo que hemos hablado. ¿Sabes? Dios quiere hacer algo increíble y yo creo que no es casualidad que nos permita hoy el Señor estar juntos en este lugar. Yo no conozco tu vida, ojalá Dios me permita conocerte de aquí a un tiempo. Yo no conozco nada, quizás a lo mejor al pastor Isaías lo conozco desde ni siquiera una semana, pero Dios ha tenido esta cita aquí para que Dios hable a tu corazón, para que Dios haga algo en tu vida. ¿Sabes? Yo estoy muy bendecido de estar con vosotros y yo quiero orar por tu vida para que Dios te use y Dios te permita ser iglesia y hacer iglesia ahí donde tú estás. Sí que te pido que tú puedas levantar tus manos en este momento y puedas ir a orar a Dios y pedirle al Señor que Dios te pueda usar y decirle, Padre, usa mi vida, Espíritu Santo, aquí estoy para que tú hagas tu obra en mí, para que tú toques mi corazón. Señor, hazme sensible a tu voz, hazme sensible, Espíritu Santo, a tu dirección. Enséñame a estar en el lugar concreto, Jesús. Enséñame a estar en el lugar indicado para proclamar tu mensaje, que tu mensaje revolucione los supermercados, que tu mensaje revolucione las plazas, los lugares donde yo pueda estar en un futuro, quizás ahora mismo estoy confinado, Señor, pero pueda hablarle a mi vecino desde mi ventana, pero puedo proclamar que tú eres Dios como Daniel hizo, que oró y abrió las ventanas, Señor, de su habitación para que todo el mundo escuchara que él adoraba al Dios vivo, al Dios real, aquel que transformó su vida. Padre, yo te pido que tú le sigas dando poder, gracias, sabiduría para dirigir a tu iglesia, que tú uses cada un tiempo de avivamiento, un tiempo donde la pandemia no pueda frenar lo que tú quieres hacer en cada uno de ellos. Oh, Señor, toca sus vidas, toca sus casas, revoluciona sus vidas en medio de esta pandemia, que cuando terminen, cuando salgan de este lugar, cuando terminen, que sacia la sed, que cubre multitud de fallos, que perdona, que salva, que restaura vidas, que restaura matrimonios, que restaura casas. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios por aquello que Él ha hecho en tu vida, por aquello aún que está por hacer. Oh, Padre, te doy gracias por la iglesia, fuente de vida, Señor, y que tú puedas hacer algo poderoso, algo increíble. Y cuando pase el tiempo, Señor, yo pueda ver, yo pueda escuchar los testimonios de cómo tú has usado esta iglesia en su distrito, en su lugar. Padre, bendigo la ciudad de Lima, bendigo Perú,
bendigo, Señor, toda América Latina. Te doy las gracias por cómo tú has usado a este continente, también aquí en mi país, en España, Señor. Te doy las gracias, Padre. Y yo quiero honrar el trabajo, el esfuerzo de cada hombre, de cada mujer que ha sembrado y que está cosechando y que aún queda mucho por cosechar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Jesús.